Bueno, buenas tardes estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano, quien orienta el curso de resolución de conflictos, que es un curso ciclo uno y que tiene como NRC el código de 27843, que es ofertado por la unidad académica del CED Regional Buga Uniminuto. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para dar unas orientaciones generales frente al desarrollo de la actividad número 3, que es de orden evaluativa. La importancia de estas tutorías que duran alrededor de media hora y que son de carácter asincrónica, es decir, que se suben cada lunes iniciando la semana y usted en el trabajo autónomo que implica el trabajo de educación virtual, usted las observa, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque ustedes sencillamente se van a orientar y van a tener las reglas claras, las normas, las indicaciones, todas las pautas necesarias para que puedan ir diligenciando o realizando sus actividades. Eh, Veo que ya se encuentra revisada la actividad número uno y algunos estudiantes pues, obtuvieron una nota baja porque sencillamente no siguieron las pautas. Entonces, la primera actividad fue la realización de esa infografía y algunos entregaron textos, otros entregaron una imagen, otro entregó un dibujo y eso que me indica de que no observan las tutorías. Entonces, observen las que no son muy largas, están en su trabajo autónomo, tomen apuntes y si persiste después de ver la tutoría o la grabación, alguna duda, con mucho gusto no les soluciona, pero no se anticipen o no ignoren la videoconferencia y sencillamente pues cumplan con lo que usted le pareció para no tener inconvenientes. Bueno, en la primera unidad hicimos una concepción del conflicto, de la tipología de conflicto, tuvimos acercamiento pues al conflicto desde el punto de vista de la teoría del conflicto y llegamos a la conclusión de que el conflicto es inherente a la condición humana, que es inadecuado pensar de que los conflictos no se deben evitar, sino que por las relaciones interpersonales e incluso intrapersonales los conflictos están presentes. Pero la cuestión es cómo yo los abordo y cómo yo los visibilizo. Si tengo perspectivas de que el conflicto es una oportunidad de cambio, es algo que me genera elementos de cambio positivos, entonces eso implica algo diferente. Ya para la unidad 2 vamos a hablar de la gestión de conflictos. Dice lo siguiente, el conflicto no se puede desligar de la existencia de las personas, pero como en todas las situaciones humanas es dinámico, es decir, que no es estático, por lo tanto se puede modificar. A eso se le llama ciclos de conflicto o escaladas del conflicto. El conflicto es un desafío que implica capacidad de gestión y que se le dé un trámite en la medida en que sea abordado oportuna y resuelto en propiedad. Se mejoran las condiciones existenciales y se genera una mejor calidad de vida. Después de haber identificado los componentes del conflicto, en esta segunda unidad se desarrollará la gestión del conflicto en sí. Luego de tener claridad sobre las nociones de conflicto, ahora le corresponde a la profundización a partir del abordaje guiado de los conflictos reales y de contextos propios desde los profesionales en formación que participan del curso. De forma colaborativa, los estudiantes podrán responder preguntas como las siguientes. ¿Cómo identificar y analizar un conflicto? ¿Qué herramientas son las apropiadas para gestionar un conflicto? ¿Cómo construir alternativas de resolución de conflictos? ¿Qué habilidades sociales se requieren en la resolución de conflictos? Y por último, cómo ser ciudadanos agentes de resolución de conflictos. Este abordaje guiado le permitirá identificar conflictos comunitarios propios de su entorno y analizar los diferentes tipos de conflictos según sus características y dimensiones de solución. También podrán comparar los diferentes actores desde el marco del conflicto que le permitirán utilizar las herramientas y alternativas para solucionar estas situaciones. Es decir, que aquí vamos a hablar de mediación de conflicto y de la posición o caracterización de los mismos, es decir, cómo se pueden abordar desde el punto de vista de sus elementos. ¿Listo? Para esta unidad 2 para esta unidad 2 van a comprender 4 actividades, pero semana a semana vamos a empezar como venimos trabajando. Para esta semana, que es del día 30 al, creo que es el 5 de septiembre, si del 30 hasta el 5 de septiembre, vamos a desarrollar la actividad número 3. Damos clic aquí y dice, blog resolución de conflictos parte 2. ¿Por qué parte 2? Porque en actividad 2 ya habíamos adelantado unos elementos del conflicto. Recuerden que siempre
ustedes deben subir la hoja PDF con el nombre de los estudiantes y debe aparecer la dirección del blog. Cuando usted la suba, córtela, perdón, péguela, o sea, téngala en cuenta y visibilícela desde otra pestaña para que el blog usted se cerciore que sea público, porque si aparece privado, yo no tengo posibilidad de verlo. Entonces verifique que sea público. Dice, el estudiante de forma colaborativa continuará con la elaboración del blog. En la segunda parte, identificará un conflicto, es decir, un conflicto en contexto, con el objetivo de analizar sus características y dimensiones de solución. Esta actividad le permitirá desarrollar la acción de competencia de resolución de problemas. Este blog que ustedes van a que iniciar en la actividad 2 se va a ir alimentando con cada una de las actividades hasta concluir el curso en la actividad número 6. Aquí puntualmente vamos a aprender o a identificar cómo se puede hacer la lectura de esos conflictos desde un punto de vista situado. Entonces, para el ver, ustedes van a tener en cuenta dos preguntas que no van a responder, sino que son preguntas orientadoras. Dice, ¿cuál podría ser el objetivo de analizar un conflicto y cuáles pueden ser las consecuencias de omitir el análisis de un conflicto? Entonces, para el juzgar, ustedes van a tener un texto que es muy corto, es el módulo 1. Este tiene más módulos, pero solo se van a encargar de leer el número 1 del texto, módulo formativo en prevención y resolución de conflictos. Dan clic allí, aquí les aparece una nueva dirección, le dan clic allí y resulta que aquí les va a aparecer una ventana en la cual pide un registro mínimo. Entonces, en ese registro mínimo, usted le da en español, mírenlo aquí, español, y aquí automáticamente lo baja. ¿Listo? De pronto, si alguno de ustedes no tiene, se les dificulta, por así decirlo, miren que aquí lo puedo visualizar. Es un documento bastante, por así decirlo, extenso. Ok, que me abrió. Acá está. Entonces tiene 60 páginas, pero recuerde que de este documento usted solo va a hacer lectura del módulo 1. El módulo 1 dice, ¿qué entendemos por conflicto? En análisis del conflicto, herramientas y técnicas para el análisis de conflicto. De la página 9 a la 11. Entonces aquí está. Módulo 1, el análisis de conflictos. Aparece pues unos enunciados, la visibilidad de ver los conflictos, por así decirlo, cuando se malogran y que llegan a unas dinámicas destructivas y cuando un conflicto lleva a un tema constructivo, las formas de abordar el conflicto, la importancia, este gráfico que habla de los elementos del conflicto, perfil, actores, causas y dinámicas que yo ahorita me detengo a explicarles. Habla de un conflicto, en este caso, de los pueblos indígenas afrohondureños, y aquí los analiza y hace un análisis del contexto, por si alguno de ustedes requiere un ejemplo situado de cómo hacerlo. Y las preguntas claves que ustedes deben fijarse para analizar cada uno de los elementos del conflicto. Por ejemplo, si quieren abordar cómo identificar el contexto de un conflicto, entonces algunas preguntas válidas son las siguientes. Dice, ¿cuáles son las causas estructurales del conflicto? Ejemplo, falta de participación política, ingenuidad social, económica y gobernanza débil. Otro ejemplo de pregunta que ustedes mismos se pueden hacer. ¿Qué asuntos se pueden considerar como efectos directos del conflicto? Otra pregunta, ¿qué factores contribuyen a la propagación del conflicto? Esto es para el tema del contexto. Aquí vemos el árbol de problemas que está dividido en tres partes. El problema en la parte central, los efectos y consecuencias y las causas. Esto ahorita me detengo a explicarlo. Aquí vamos a encontrar, mire un ejemplo de un conflicto, en este caso dice desacuerdo en la administración de recursos naturales del territorio, que es el problema central. Aquí aparecen entonces las consecuencias que genera esto, entonces pérdida de confianza, inseguridad. Las consecuencias son, por así decirlo, los elementos o las dificultades que trae ese conflicto. Y las causas, en la parte de abajo, en su lectura, sería como que qué generó ese conflicto. Es decir, cuáles fueron los motivos por los cuales se dio ese conflicto. Eso es una causa. Entonces, falta de políticas públicas, falta de participación y toma de decisiones, no hay diálogo. Estas situaciones son causantes de este conflicto y este conflicto genera estas consecuencias. Y aparece los actores, aparecen de igual manera preguntas
Entonces, ¿quiénes son los actores principales? ¿Qué intereses y necesidades tienen esos actores? ¿Qué actores pueden ser identificados como boicoteadores, es decir, que incitan al conflicto? Y aquí sucesivamente vamos viendo más conceptos hasta llegar a un elemento en el cual hay una tabla de resumen, un gráfico, también están dinámicas, preguntas sobre cómo abordar la dinámica del conflicto, cómo hacerlas, análisis de diversores y conectores, es decir, como por ejemplo, cuáles fueron las situaciones que conectan esos tipos de conflicto. Y por último van a encontrar este elemento que es una especie de tabla resumen. Aquí está, síntesis, la síntesis de los elementos del conflicto. Yo ahorita lo menciono. ¿Listo? Esto ya es la unidad 2, entonces ya, esto ya es para otro desarrollo. ¿Listo? Bueno, aquí ustedes van a tomar o van a abordar un elemento importante, en la actividad o en su desarrollo. Permítame un momento mientras carga. Vaya, abra. Un momento, por favor. Vaya, abra. Tenemos entonces que ustedes están realizando el blog y ahorita lo que ustedes van a hacer es primero seleccionar un conflicto comunitario. Puede ser mediante una noticia de periódico, mediante una noticia que esté en YouTube, mediante una realidad problemática que esté en su barrio. Ustedes van a seleccionar como grupo un único conflicto, es decir, solo van a escribir un conflicto. Segundo, van a identificar un conflicto en un contexto elegido, identifiquen un conflicto en el contexto elegido. Entonces, si es un barrio, si es un conflicto del departamento, si es de una comunidad afro, un contexto relacionado particularmente. Tercero, van a definir el conflicto y describan los actores, quienes intervienen en él, y a partir de una información que brinda el módulo 1, que es el documento que yo les abrí, ustedes van a identificar entonces los actores, el contexto y los demás elementos que hacen parte del elemento del conflicto. Y cuarto, van a elaborar el árbol de ese conflicto, describiendo las causas y consecuencias de una situación identificada, siguiendo ese manual. ¿Qué les sugiero yo? Que en este caso, todos estos elementos ustedes primero lo escriban en una hoja en Word para que verifiquen la ortografía y ya después lo corten y lo peguen en el blog que han venido creando. Es decir, que estos elementos son los que ustedes van a alimentar en ese blog para el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Puntualmente, pues tengo algunas consideraciones aquí como para ampliar los conceptos que aparecen en el texto y sobre estos conceptos van ustedes entonces a tener en cuenta, aquí les voy a colocar otros ejemplos, les voy a mostrar, por ejemplo, cómo abordar el tema de los conflictos desde una noticia. Hoy vamos a utilizar una noticia y voy a mostrarles cómo desarrollar esta actividad. Entonces, para los elementos que van a arrastrar en su conflicto, entonces ustedes van a tener en cuenta las causas, los actores y los perfiles de este conflicto. Las dinámicas son como las relaciones que hay entre las causas y el perfil, entre los autores y el perfil. Las dinámicas son como los procesos que se dan. Entonces, en la descripción del conflicto que ustedes realicen, siempre van a tener en cuenta estos elementos. En cuanto al contexto y el perfil, habla del contexto político, económico y sociocultural. Entonces, ustedes pueden describir la historia de ese conflicto, los asuntos políticos que se dan, es decir, si hay políticas gubernamentales que influyen allí, si hay tensiones por así decirlo, por dominio de territorios, por propiedades, por intereses particulares. En los económicos se interviene algún factor en cuanto a algún recurso y sociales emergentes, por ejemplo, donde hay situaciones de discriminación, hay situaciones de vulneración de derechos, todos esos elementos se describen en el contexto, que eso permite enriquecer. Entonces, uno o dos párrafos que describa esos elementos. En cuanto a las causas, entonces hay unas causas que son de tipo estructurales, es decir, qué es lo que genera, pero esto de las causas, consecuencias lo van a abordar mediante el desarrollo del árbol, entonces no es necesario redactarlo porque en el árbol queda, ¿para qué vamos a ser redundantes?
Los actores, entonces, en este caso van a decir, el actor, entonces, por ejemplo, es el líder de la junta de acción comunal, es la pandilla, es el alcalde, es, no sé, un vecino, es, por ejemplo, así, sucesivamente identifican quiénes intervienen en el actor, así sean primarios o secundarios. Y en cuanto a las dinámicas, entonces, ¿cuál es la tendencia? Pueden hablar del escenario, pueden hablar de cómo es el día a día, puede hablar un poco complementarlo con el tema del contexto y hablar de la historia, cuánto tiempo lleva, cómo ha ido escalando, cómo ha ido evolucionando, si se ha empeorado o ha mejorado, todos esos elementos. Entonces, básicamente ustedes describen el contexto con las dinámicas y los actores en un par de párrafos lo describen allí. En cuanto al árbol de problemas, el árbol de problemas proviene de una metodología más amplia que se denomina matriz de marco lógico. Es decir, que mediante la matriz de marco lógico es una serie de secuencias de elementos en los cuales se describen cualquier situación. Aplica para problemas, aplica para políticas, para diversas situaciones en las cuales hay un árbol de problemas, un árbol de objetivos, se fijan una serie de matrices, pero en este caso solo nos vamos a centrar en el tema del marco del árbol de problemas. En este caso, como los traje del documento, el árbol de problemas se identifica en el centro. Esta es una forma estructural de hacerlo. En el centro ubica el problema. Entonces, el problema está aquí. Entonces, por ejemplo, desacuerdo en la administración de los recursos naturales del territorio. Y este problema genera unas consecuencias en el territorio o en la comunidad, como la inseguridad, la pérdida de confianza y credibilidad, la articulación de tierras. Entonces, en este caso se centra el problema y el problema genera estas situaciones en la comunidad. Aquí hay que tener muy en cuenta es que el lenguaje tiene que ser muy bien seleccionado para no identificar una consecuencia que no tiene relación o que pertenece a otra problemática. Esto permite que haya una lectura adecuada del problema. Y en la parte de abajo se ubican las causas, es decir, qué generó ese conflicto, quién lo generó, qué lo generó. Entonces, por ejemplo, falta de políticas, no hay diálogo, falta de un plan consensuado con las bases. Entonces, estas causas generaron este problema. Mire que se puede leer de manera de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero tiene una consecuencia y maneja diferentes colores. ¿Qué les recomiendo yo? Para identificar un problema. Uno tiene que identificar los actores o los elementos de ese problema bien puntuales. Aquí yo lo hago con colores. Entonces, por ejemplo, tenemos un enunciado de un problema que dice delincuencia juvenil en el barrio La Floresta de la ciudad de Jamundí Valle, problemas actuales e incidencia social. Entonces, ¿quiénes son los actores de este problema? Los jóvenes directamente. Son actores primarios. Los secundarios sería la comunidad en general que es afectada por ese conflicto. El contexto de espacio, entonces hablamos puntualmente del barrio La Floresta de la ciudad de Jamundí Valle. No nos vamos a un contexto nacional porque pues de pronto es complejo por la dinámica del conflicto, por la escalada que tiene. Entonces utilicen o ejemplifiquen. Yo les recomiendo, una recomendación puntual es que sean conflictos sectoriales, barriales o muy puntuales. Entonces, en este caso, el contexto y espacio hace referencia a ese barrio de esa ciudad puntualito. Es decir, que cuando yo lea Ayuba, me voy a ubicar únicamente en ese barrio. La temporalidad, problemas actuales, entonces aquí yo recomiendo, no lo hice, pero entre paréntesis, por ejemplo, 2021, porque actuales puede hacer que yo lea esto en 30 años y 30 años sea el 2050, entonces me diga, no, pero es que este problema ya no está. Entonces, entre paréntesis, 2021. E incidencia social, las variantes o precisamente el elemento que hablábamos aquí de las dinámicas. Entonces, en este caso hablamos de la incidencia social que tiene la delincuencia juvenil en este barrio. Así identificamos los elementos. Estos son los elementos del conflicto y que es como pautas para que ustedes vayan identificando ese conflicto de una mejor manera. Este es otro ejemplo. Ustedes pueden utilizarlo así, cuando lo vayan a presentar su árbol, si quieren utilizar un elemento así como este, un arbolito y le pegan y les pegan los recuadros y todos estos elementos, o pueden utilizarlo así mediante cuadritos como yo lo hice aquí. Esto es otro ejemplo. Entonces aquí tenemos violencia intrafamiliar en el barrio de Terrón Colorado, Cali, en los últimos 10 años, entre paréntesis, colocan entonces el año 2021. Quiere decir que va desde 2011 al 2021. El problema está ubicado en el centro nuevamente y las causas están aquí en la parte de abajo. Si quieren ubicar causas secundarias, causas principales. Entonces, por ejemplo, ¿qué genera la violencia intrafamiliar?
que hay un cambio de significado en la familia, un cambio en las relaciones afectivas, hay situaciones de desempleo que generan una situación económica difícil que desencadenan violencia, relaciones sexuales a temprana edad, embarazos no deseados, por lo tanto no hay una planificación de la familia y genera la violencia intrafamiliar. ¿Esto qué genera? Este problema ubicado aquí en la parte central genera unas consecuencias para la comunidad, divorcios, separaciones y, perdonen el doble A, que quiere decir que hay un abandono de las obligaciones familiares y que por lo tanto no hay una figura paterna o materna o que algunas de las dos son ausentes. Genera problemas afectivos, perdón, la violencia intrafamiliar y esto genera que los problemas afectivos den problema de baja autoestima, problemas sociales como droga, consumo de drogas, pandillas, varios elementos. Aquí pueden ramificar más elementos, pero lo que traigo esta presentación es para que ustedes digan, ah, bueno, lo queremos hacer de otra manera, aquí hay otro ejemplo, cualquier otro elemento es bienvenido. ¿Listo? Aquí voy a traer un video, por ejemplo, pueden utilizar, como les decía, utilizar noticias, ¿no? Bien sea que estén visuales en YouTube o que estén, por ejemplo, en alguna parte de algún periódico, todas son bienvenidas. Así que, por ejemplo, les voy a mostrar un problema en contexto de un barrio en Bogotá. Padre Chucho asegura que su misa es... El sacerdote Jesús Orjuela, mejor conocido como el Padre Chucho, asegura que su misa está en un parque, está siendo saboteada por una secta llamada Los Testigos de Goku, que seguiría los preceptos de un personaje de las caricaturas. Pero ellos sostienen que solo estaban desplazados en el mes de los niños para recuperar el parque para el uso de ellos. ¿Qué tal esto? Dos estrellas de la televisión se declararon la Guerra Santa durante una Eucaristía en el sur de Bogotá. Un hombre vestido de overol naranja, pelo parado, teñido de azul, luciendo un símbolo oriental en su espalda y media docena de pelotas, llegó a la misa. La imagen que llegó hasta la improvisada nave central de la parroquia, Jesús Amor Misericordioso, era el mismísimo protagonista de Dragon Ball Z. Estaba disfrazado de Goku tocando una bubucela y otras personas estaban colaborándonos filmando. Goku apareció con las 7 esferas mágicas del dragón, acompañado por un grupo de manifestantes al parque público del barrio Castilla, que aglomera más de 600 católicos para celebrar la popular misa del sacerdote Jesús Orjuela, más conocido como el Padre Chucho. Así como no se les permite a los chicos ir a jugar pelota en una iglesia, tampoco está permitido ejercer el culto en un parque público. Ferney Rodríguez, presidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, escoltó a Kakaroto a la manifestación pacífica que tenía por objeto reclamar el buen uso del espacio público. El padre lleva pasándose por la faja las normas de espacio público. Minutos después de la concentración en el parque, los manifestantes lucieron unas pancartas en las cuales le increpaban al padre Chucho carecer de los permisos para el uso de espacios públicos. En ese momento la misa se vio interrumpida porque los feligreses comenzaron a atacar a los amigos de Goku. El grupo de manifestantes reconocieron que fue un acto incitador. Provocador sí, pero falso no. Mientras la actividad religiosa intentaba seguir su curso normal, los propios congregantes pasaron de la discusión de ideas por el uso del espacio público a los golpes. El padre Chucho llamó a la policía. También le dijo a los medios de comunicación que una secta denominada Los Testigos de Goku habían llegado a perturbarlo, a amenazarlo y a gritar improperios en contra del Papa Francisco. Quien incitó a la violencia fue el padre Chucho. Él sabe que no tiene los permisos y terminó tergiversando totalmente la historia. Goku y sus amigos intentaron explicarle a la policía la norma de espacio público, pero el agente no llegó a calmar la situación, sino a sacar a los protestantes. En los ojos del uniformado atacaron a un amigo de Kakaroto. Desde hace más de 2 años, el padre Chucho celebra las misas los domingos a cielo abierto en Castilla, pero de acuerdo con la documentación que presentó la Asociación de Ateos, todavía no tiene los permisos del distrito para ocupar el espacio público. Dice textualmente, vale la pena aclarar que el IDRD a la fecha no ha otorgado permiso de uso de este bien público. En diciembre de 2013, el padre Chucho le dijo a Noticias 1 que no necesitaba permiso legal para celebrar la Eucaristía.
¿Cuándo usted va a sacar el permiso que legalmente se necesita para hacer la actividad? Yo no le pido permiso ni nunca le voy a pedir permiso, yo solo le pido permiso a Dios. Cuando yo sostenía la pancarta, hubo unas personas que se hicieron enfrente mío y empezaron a hacerme el exorcismo, me pareció bastante gracioso, así como otras personas que se hicieron atrás mío y empezaron a decir, no, miren, ese es el logo de Satanás, es satánico, marihuaneros. Néstor Díaz agregó que se disfrazó de Goku porque los parques públicos deben ser disfrutados los domingos por los niños y no por actividades religiosas sin autorización del distrito. De manera que no existe la guerra santa que proclama el padre Chucho, sino un reclamo por el espacio público. Bueno, aquí identificamos entonces el problema central, que por así decirlo, no, cuando ustedes estén identificando su contexto problema, no vayan a utilizar términos o orientar el tema hacia otros elementos que no corresponden. Como lo dijo la periodista a lo último, el problema aquí central es sobre el adecuado uso del espacio público, que es un derecho de tercera generación. Entonces, si ustedes quieren emplear por ejemplo, con este caso, este árbol de problemas, entonces en la parte central ustedes identifican, bueno, escriben 2 párrafos, primero identificando quiénes son los actores, el contexto y la historia del conflicto, unos 4 parrafitos bien hechos, con puntual ortografía, uso de las mayúsculas, todo bien con coherencia y cohesión, y en el centro entonces ustedes ubicarían, entonces, es redundante decir conflicto, porque ya sabemos que es un conflicto, entonces aquí podemos encontrar eh, confrontación entre diversos sectores por el adecuado uso del espacio público en el barrio Tunjuelito de la ciudad de Bogotá, 2021. Así sería ubicar el contexto de todos los elementos. En la parte de arriba, que serían las consecuencias, entonces sería enfrentamientos verbales y físicos entre manifestantes y personas que pertenecen a la religión católica, que generaría más adelante en intervención de la fuerza pública. Otro problema podría ser, no sé, por ejemplo, inadecuada solución del conflicto y lleva escalada al distrito de la localidad, o pueden utilizar otro elemento, por ejemplo, de las consecuencias que lleven a un inadecuado uso de las instalaciones del espacio público. En la parte de abajo, acerca de las causas, entonces puede ser desconocimiento de la ley sobre el adecuado del suelo público, eh, por así decirlo, ¿qué lo generó? Entonces sería, por ejemplo, una manifestación que se tornó a situaciones conflictivas de atropello físico, o también verbal, y así sucesivamente. Intenten, en este caso, pues utilizar la menor brevedad de palabras, que sea muy concreto, unas 4 o 5 palabras, para que no quede de pronto algo muy extenso, así de un párrafo escrito en un cuadro, no, sino muy concreto, 5 o 7 palabras y así sucesivamente, que el conflicto se pueda leer de diferente orden. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que deben hacer para que lo tengan en cuenta? Primero, descargan el documento sugerido por el aula y lo extraer la información. Si ustedes de pronto por alguna situación, porque esta aula a veces presenta esa falla, ustedes no pueden descargar el documento de aquí, entonces yo lo he pegado aquí en el foro de novedades. Aquí en el foro de novedades, perdón, en el foro de dudas, he pegado aquí el documento. Aquí dice actividad 2, me disculpan, es actividad 3. Ahorita lo corrijo. Y aquí está el documento. Está en PDF por si alguno lo necesita. Seleccionan un conflicto de su interés, del interés del grupo. Realiza la descripción, realizar la descripción escrita de ese conflicto teniendo en cuenta los elementos. Entonces, los actores, el contexto, la historia de ese conflicto y las dinámicas. Es decir, que en 4 párrafos que puedan hablar de ese conflicto, cuándo se dio, por qué se dio, quiénes intervienen, de qué manera intervienen, quiénes son los primarios, los secundarios, bien relatado, que cuando uno lo lea, sienta que se puede informar la mayor cantidad de elementos de ese conflicto. Cuarto, realizan su árbol de problemas de dicho conflicto, ubicando el problema en el eje central con todos los elementos y ejemplos que le di, parte de arriba consecuencias, parte de abajo causas. Subir los puntos 3 y 4 en el blog que se creó la actividad pasada, en actividad 2, es decir, suben la descripción, los 4 parrafitos y el árbol de problemas, lo suben al blog.
Y sexto, en una hoja en Word, pegue el enlace del blog y conviértalo en PDF y es el que sube una única persona a nombre del grupo. ¿Listo? Recomendaciones puntuales, que el blog esté abierto, que sea visible, que no esté privado. Y adicional a eso, necesito un favor de ustedes. Resulta que de parte de la regional Buga se necesita caracterizar a todos los estudiantes que conforman los cursos transversales. Por eso, aquí en el foro de novedades, voy a abrir una sala con un nuevo tema de debate y aquí les voy a solicitar que ustedes ingresen en una encuesta, de caracterización. Entonces, set o proyección social, ¿quién es lo que la ha solicitado? Si ustedes tienen más cursos matriculados para la regional Buga, no importa, por favor la diligencian 2 veces. Y aquí les voy a pegar el respectivo enlace para que por favor la diligencien. Este es el enlace. Este es el enlace y por favor eso les demora 5 minutos, no les va a quitar mucho tiempo y sencillamente entonces hacen parte de este proceso que se necesita para las dinámicas internas de la universidad para saber cómo hacer el tema de regreso, cómo está el tema económico, socioeconómico, afectivo, toda una serie de elementos que se desprenden de esa caracterización. Listo, entonces aquí sencillamente ingresan y llenan el formulario. Por favor, no modifiquen las preguntas, limítese únicamente a responder. Listo, muchísimas gracias por su tiempo. Recuerde que tenemos el foro de dudas, las preguntas directas. Recuerden visualizar, perdón, el video y después realizar. Después de eso, si persiste alguna duda, con mucho gusto se soluciona. Que tengan un bonito resto de semana.